Amén, gloria sea el nombre del Señor. En esta hermosa tarde le damos gracias al Señor, amén, por permitirnos compartir una vez más la palabra del Señor. El Señor ha sido más que bueno, el Señor nos ha cuidado, nos ha guardado, nos ha provisto de las cosas necesarias que nosotros como hijos de Dios necesitamos, amén. Yo creo que no cabe el agradecimiento que el Señor el agradecimiento que tenemos hacia el Señor, amén, porque sin duda el Señor, amados hermanos, en medio de las situaciones en las que el mundo se enfrenta, en las cosas que vemos, ¿verdad? Pues a lo mejor se desalenta, nos desalentamos al escuchar tantas malas noticias. Amén, pero en medio de todas estas situaciones nosotros podemos ver la mano del Señor, podemos ver el cuidado del Señor que Él tiene para con nosotros, sus hijos, amén. Así que en esta hermosa tarde vamos a hacer una oración, amén, vamos a hacer una oración y le vamos a pedir al Señor que sea Él hablando a nuestras vidas, hablando a nuestros corazones, amén, porque siempre hay palabra del Señor para nosotros. Así que en esta hermosa tarde vamos a venir en palabras de oración, diciéndole: Señor Jesús, en esta hermosa hora, Dios mío, te damos gracias, Señor amado, por esta hermosa hora, Señor, por esta hermosa tarde, Dios mío, que usted nos da, Señor, nos da el privilegio, Señor, de escuchar su hermosa palabra. Le pedimos, Dios mío, que sea usted, Dios mío, hablando, Señor, de una manera especial, Señor, a la vida del oyente, Dios mío, a la vida de mis hermanos, de nuestros amigos, Señor. Que sea usted, Dios mío, animando, Dios mío, aquel corazón que se siente afligido, que se siente abatido, Dios mío. Que aquel, Dios mío, que ha perdido la esperanza, Señor, usted le anime, Dios Santo, le ayude, Señor, a seguir hacia adelante, Señor, en el nombre de Jesús. Añada bendición a su palabra, bendito Dios. Amén. Así que en esta hermosa hora vamos a ir a la palabra del Señor y vamos a abrir la palabra en el libro de la epístola a los Hebreos. En la epístola de los Hebreos, en su capítulo 2. Y vamos a darle lectura del versículo 1 al versículo 4. Amén. Vamos a abrir la escritura en el libro de la carta a los Hebreos, en su capítulo 2, del versículo 1 al versículo 4, amén. Y la palabra del Señor se lee de esta manera: honrando a Dios Padre, honrando a Dios Hijo y a Dios Espíritu Santo, y dice de esta manera: por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros, repartimientos del Espíritu Santo, según su voluntad. Amén. Así que Dios añada bendición a su palabra. Amén. Dios añada bendición a su palabra. Y sea bienvenido a esta transmisión y a los que se van a estar agregando. Amén. Que el Señor los bendiga de una manera especial. Así que en esta hermosa hora vamos a hablar bajo el tema: no descuides tu salvación. Amén. No descuides tu salvación. El autor de esta epístola le escribe una carta al libro a los hermanos de los hebreos. ¿Quiénes son los hebreos? Pues los israelitas, los que normalmente nosotros conocemos. Amén. Y el autor de este libro les escribe
en el versículo 1 y les da una palabra de advertencia, amén, para que ellos cuiden la salvación que el Señor les ha dado, y no solamente la salvación, sino para que ellos también, amén, guarden la palabra que el Señor les ha dado al transcurso del tiempo. Por lo cual en el versículo 1 nos llama el Señor y en esta hora nos dice que es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído. La diligencia, amén, nos habla del cuidado, nos está diciendo que con suma diligencia, con sumo cuidado, con suma prontitud y con eficacia, amén, nosotros guardemos esa palabra que el Señor nos ha dado al transcurso de los tiempos, amén. Dice la palabra del Señor que nosotros en algún tiempo se nos hizo la invitación de aceptar al Señor en nuestro corazón, y se nos dio esa invitación a la cual nosotros aceptamos muy gozosamente, amén. Y nosotros un día hicimos esa oración de fe, a la cual un día le dijimos al Señor que viniera, que entrara a nuestros corazones, amén, que entrara a nuestros corazones, que entrara a nuestra vida, que el Señor gobernara nuestra vida. Y de esa manera nosotros decidimos un día entregarle nuestra vida al Señor, amén. Así que de esa manera, cuando nosotros recibimos ese regalo tan maravilloso de la vida del Señor, es una salvación, es un regalo que viene por fe, amén, por la gracia y por la misericordia de nuestro Señor Jesucristo. No es que nosotros nos las hayamos ganado, no es que nosotros no las merecimos por buenas personas, sino que fue por gracia, por la cual el Señor, amén, en su infinito amor, en su infinita bondad, el Señor nos dio ese regalo maravilloso. Cuando nosotros recibimos un obsequio, un regalo, y es de nuestro agrado, nosotros normalmente cuidamos ese regalo, ese detalle que a lo mejor otra persona nos regaló. ¿Por qué? Porque nos interesa, porque fue de nuestro agrado y nosotros lo guardamos, lo cuidamos. En este caso, el Señor nos ha regalado una salvación inmerecida, una salvación que no tiene precio. Amén, ni porque juntáramos todo el oro del mundo, nosotros podríamos pagarle al Señor esa salvación, ni con todo el oro del mundo. Amén. Por eso en esta hermosa hora quiero hablar un poco sobre la salvación, porque para hablar de la salvación primeramente la tuvimos que obtener. Y nosotros la obtuvimos por medio de ese regalo que el Señor nos hizo. Amén. Dice la palabra del Señor que esa salvación le costó al Señor hasta la última gota de sangre. Y dice la palabra del Señor, amén, que en medio de ese sufrimiento que nuestro Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, pasó por esta tierra para que nosotros pudiéramos ser salvos, no solamente aquella nación de Israel, sino que nosotros, las demás naciones gentiles, pudiéramos entrar y hoy podamos pertenecer a la familia, podamos pertenecer al pueblo del Señor. Amén. Le damos al Señor toda la gloria, porque sin duda el Señor en su infinita misericordia nos apartó antes de la fundación del mundo, amados hermanos. ¿Para qué? Para ser salvos. Y a Dios le damos toda la gloria. Así que en esta hermosa hora, amén, el autor de este libro dice: es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído. Que hemos oído, amados hermanos, al transcurso desde que nos hemos convertido hasta el día de hoy. Sean los años que sean los meses que sean los días que sean, nosotros hemos escuchado la palabra del Señor. Amén.
Y nosotros le vamos a dar cuentas al Señor de toda esa palabra que un día hemos escuchado y se nos ha predicado. Vamos a entregarle cuentas al Señor de esa palabra. Porque dice, no sea que nos deslicemos. En otras palabras, si nosotros no atendemos a esta palabra, si nosotros no somos hacedores de esta palabra, nosotros nos alejamos, nos dejamos llevar por la corriente del mundo. Esa corriente que nos lleva al mundo, que nos lleva a pecar, que nos lleva a alejarnos del propósito maravilloso que Él tiene para con nosotros. Amén. En una cierta ocasión leí esta historia y me llamó mucho la atención. Y esa historia habla de un hombre que fue a pescar a las cataratas del Niágara. Yo creo que la mayoría de nosotros hemos escuchado, hemos visto, a lo mejor en videos, a lo mejor usted ha tenido la oportunidad de visitar ese lugar. Es un lugar muy bonito, es un lugar muy grande. Y en ese lugar este hombre un cierto día, más arriba de aquellas cataratas, había un pequeño lugar, un espacio, un área en la que se podía pescar. Y este hombre fue a ese lugar y trató de pescar, se subió en su bote y lo puso a las orillas de ese río. Ese hombre pescó, trató de estar ahí algunas horas hasta que él pudiera pescar algo. Pero al transcurso de las horas pues no pescaba nada y pues él pues en su agotamiento se quedó dormido en aquel bote. Y la historia cuenta de que al él quedarse dormido en aquel bote, pues él no se dio cuenta de que ese bote pues ya se iba con la corriente que lo llevaban hacia las cataratas. Y en un cierto kilometraje, en una cierta distancia, había un sign que decía que a tales kilómetros, a tales metros, pues corría peligro de que lo jalara la corriente, pero este hombre pues no se dio cuenta. ¿Por qué? Porque él estaba dormido. Cuando él se va acercando a las cataratas, pues él no se da cuenta, pero la gente lo alerta, lo despierta y le dice, hey, date cuenta que te vas a caer al precipicio, que te vas a caer por las cataratas. Pero él al oír todo ese bullido, todos esos gritos, él despierta prontamente y se da cuenta de que él ya está a punto de caer sobre esas cataratas, por lo cual él prontamente trata de nadar, de ir contra la corriente. Y este hombre lamentablemente se dio cuenta muy tardemente, por lo cual él cayó al precipicio y posteriormente murió. Así a veces, ¿verdad? Nosotros nos pasa sin que nosotros nos demos cuenta, porque nosotros a veces descuidamos el consejo que el Señor tiene para con nosotros al decirnos no hagas tal cosa, no vayas a tal lugar, no de alguna forma convivas con ciertas amistades que a lo mejor nos alejan del Señor, porque a veces compartimos más con las cosas que nos alejan del Señor que con las personas que de alguna forma pues ahí nos acercan al Señor. Y a veces así nos pasa. Entonces dice la palabra en Primera de Pedro capítulo 2 versículo 11, dice: amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que no os abstengáis de deseos carnales que batallan contra la carne. Amén. Nosotros, cuando nosotros dejamos esa palabra que nos enseña, que nos guía, que nos instruye,
para guiarnos al propósito que Dios tiene para con nosotros. Amén. Nos volvemos de alguna forma indiferentes a la palabra del Señor. Y cuando nosotros no aceptamos el consejo que el Señor tiene para con nosotros, el consejo sabio de la palabra del Señor, de alguna forma nosotros le decimos al Señor que no necesitamos de esa palabra porque nuestra opinión, nuestra forma de pensar es suficiente. Y sustituimos nuestro pensamiento, nuestra ideología, la sustituimos por la palabra del Señor. Por eso muchas de las veces nos vamos al fracaso. ¿Por qué? Porque nosotros no hemos atendido el consejo del Señor. Así que quiero leer una historia, amén, o quiero platicar o contar una historia que hemos escuchado a través del programa que el Señor nos ha dado por medio de nuestras hermanas, nuestro hermano que compartió la palabra del Señor. Y un cierto día, cuando Natán visita a David, hay una historia, amén, la cual lo podemos encontrar en 2 de Samuel, en su capítulo 12. Y esta historia nos habla de que un día el profeta Natán visita a David y le dice: David, había un viajero que llegó con un cierto hombre. Llegó de visita y este hombre era rico, tenía muchas corderitas. Era un hombre rico, pero tenía ovejas. Pero este hombre, cuando recibió a su visitante, pues le tenía que dar algo de comer. Pero también había un hombre pobre, la cual tenía solamente una corderita, la cual él había comprado, había alimentado, la cual él lo había cuidado como a su propia hija. Por lo cual este hombre rico no quiso matar a una de sus corderitos, a uno de sus ovejas, sino que fue y tomó a la única que el hombre pobre tenía. Amén. Por lo cual el rey David se enoja, se frustra y dice: pero vive Jehová, que el que hizo tal cosa debe morir. Y el profeta Natán le dice: ese hombre eres tú, David. Ese hombre eres tú. Por lo cual David pareciera que él no se daba cuenta de lo que él de alguna forma había cometido, había hecho, y todo lo malo que estaba delante de los ojos del Señor. Y el profeta Natán le da una palabra que a mí de verdad que me impactó, me sorprendió, y le dice: porque pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos. Recordemos, amados hermanos, que él conocía muy bien lo que decía la palabra del Señor, lo que era la ley de Dios. Y él había quebrantado 5 mandamientos, los cuales la vez pasada vimos. Él cometió el pecado de matar, de adulterar, de hurtar, de hablar contra su prójimo y de codiciar. Por lo cual pareciera que David no se da cuenta de lo que él había hecho. ¿Por qué? Porque pareciera que nadie lo había visto. Pareciera que ese pecado estaba muy oculto de su corazón, pero se olvidó de que los ojos de Dios estaban sobre él, que lo estaban mirando. Por eso dice la palabra del Señor que en medio de donde él pensaba que nadie lo veía, hubo un hombre, amén, que lo fue a amonestar de parte de Dios, el profeta Natán. Amén, para que veamos de que a lo mejor nosotros podemos dar un desliz, podemos darnos un tirito al aire y decir: oh, nadie me vio. Decir, aventamos la pedrada y escondemos rápido la mano y nadie supo que fui yo, nadie sabe que yo fui. Y a veces así nos pasa, necesitamos que alguien
nos amoneste, amén, de parte del Señor, porque pareciera que nosotros mismos no nos damos cuenta que hemos desechado la palabra del Señor. Amén. Por lo cual también Acán, una historia que también usted conoce. Amén. Dice la palabra del Señor que cuando Israel está ya en la conquista hacia la tierra prometida, dice la palabra del Señor que antes que conquistaran a Jericó, el Señor les da una palabra a todos, a todo el pueblo del Señor, a los israelitas, y les dice que no tenían que tocar el anatema. Amén. Todo lo que el Señor había maldecido en ese momento. Por lo cual este hombre tuvo muy en poco la palabra del Señor. A veces así nos pasa a nosotros, que tomamos muy en poco la palabra del Señor. Por lo cual este hombre, amén, dice la palabra del Señor que cuando los israelitas iban a conquistar a Ai, Israel perdió esa batalla, por lo cual huyó delante de Ai. Y murieron en aquel hombre como 36 hombres. Y dice la palabra del Señor, amén, que a Josué le dolió en su corazón porque el Señor le había prometido a Josué que él iba a estar con él, que en cada batalla el Señor le iba a dar la victoria. Pero en esta ocasión ellos conocieron la derrota, por lo cual a Josué le dolió en su corazón y el Señor le dice que había anatema en medio de los hijos de Israel, por lo cual este hombre pareciera que a sus ojos nadie lo había mirado, a sus ojos nadie lo había visto, porque si un hombre lo hubiera visto, esa persona hubiera dicho: oh, yo vi a Acán tomar el anatema, pero nadie lo había visto, pero Dios sí lo había visto, por lo cual Dios mismo le dice a Josué que había anatema en medio de Israel. Por lo cual dice la palabra del Señor que Josué los escogió por tribus, los escogió por familias y dio con la familia de Acán. Y él declara todo lo que había hecho y él dice: sí, ciertamente yo hice así. Yo vi el manto babilónico, vi los ciclos de plata, vi el lingote de oro y lo vi y lo codicié. Y de igual manera, él dice: lo vi y lo codicié. Y por eso lo tomé. Y por consecuencia de esto, toda su familia es apedreada. También es quemada. ¿Por qué? Porque tuvo en poco la palabra del Señor. Muchas de las veces, amén, así nos pasa. ¿Por qué? Porque tomamos en cuenta la palabra del Señor. Ahora, no estoy diciendo, amén, que literalmente nos pasa lo que a ellos les pasó, pero muchas de las veces vamos a un fracaso espiritual. ¿Por qué? Porque no aceptamos el consejo del Señor. Amén. Y la base que tomamos en el libro de Hebreos, en su capítulo 2, amén. Voy a ver si la encuentro prontamente. Libro de Hebreos, en su capítulo 2, en su versículo 2. Capítulo 2, versículo 2 dice: porque si la palabra dicha por medio de ángeles fue firme. Recordemos, amados hermanos, cuando Sodoma fue destruida, hubo 2 ángeles que fueron a aquella ciudad de Sodoma. Fueron por Lot, por su esposa, por sus hijas, por su familia completa él fue. Dice la palabra del Señor de igual manera que estos 2 hombres, ángeles, dice la palabra que le dicen a Lot que sacara a toda su familia porque aquella ciudad iba a ser destruida. Por lo cual ellos salen de aquella ciudad. Y esos hombres le dijeron a Lot, a su familia, que no voltearan hacia atrás,
¿Por qué? Porque esa ciudad iba a ser destruida y ellos no tenían que ver eso. Pero si usted se recuerda, la esposa de Lot, ella volteó a mirar atrás, por lo cual se convirtió en una estatua de sal. ¿Por qué? Porque no hizo caso a la palabra que se le había dado. No hizo caso a la palabra que se le había dado. Amén. ¿Cómo podemos nosotros escapar de lo que va a venir a este mundo? ¿Cómo podemos escapar nosotros? En el versículo 3 hay una pregunta y dice, ¿cómo escapar? Cuidamos una salvación tan grande. ¿Cómo escaparemos? Si a los que hemos visto en este momento de alguna forma recibieron una retribución, amén, porque ellos habían transgredido la ley, la habían roto voluntariamente. Por eso aquí dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Nosotros tenemos algo muy valioso dentro de nosotros. Es algo tan maravilloso, tan grandioso, que nosotros como hijos de Dios tenemos esa salvación que otros no tienen, no porque el Señor no se las quiera dar, sino que simplemente la han rechazado. Se les ha dicho, quieren recibir al Señor, mira que el Señor tiene un propósito para tu vida, el Señor tiene un regalo para tu vida, pero a veces le dan la espalda al Señor, le dan esa espalda al Señor y por muchas de las veces, amén, terminan en un lugar de tormento eterno, no porque el Señor los haya querido mandar a ese lugar, sino porque simplemente ellos en una decisión, ellos tomaron esa opción de decir, no quiero. Y nosotros hemos aceptado esa salvación en nuestro corazón, la hemos abrazado y la hemos cuidado hasta el día de hoy. Por eso aquí hay una pregunta para aquellos que la descuidan, para aquellos que de alguna forma toman en poco la salvación. Y esta pregunta, amén, la dice el autor del libro de los Hebreos y dice, ¿cómo escaparemos nosotros de una destrucción? ¿Cómo escaparemos nosotros? Y hay una palabra, amén, que el Señor Jesús dijo en Juan 14:16. Dice la palabra del Señor y Jesús diciendo a sus discípulos, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Nadie, no hay otro camino, no hay otra puerta en la cual nosotros podamos recurrir, en la cual nosotros podemos decir en ese camino, en esa deidad, nosotros podemos ser salvos. No lo hay, solamente es en el Señor, solamente es en Cristo Jesús, el único autor de la fe, el único autor de la salvación. Amén. Yo creo que todos nosotros hemos escuchado un refrán que dice que todos los caminos nos llevan a Roma, por lo cual es un refrán muy equivocado. ¿Por qué? Porque no todos los caminos llegan a Roma, por lo cual también no todos los caminos nos llevan hacia el Señor. Nosotros que hemos crecido en una forma diferente, por así decirlo, con una idea diferente, nosotros nos crecieron, amén, y nosotros se nos enseñó a poner nuestra fe en ídolos que no salvan, en ídolos que no hablan, que no palpan, que no ven, que no respiran, que no hablan con su boca. A nosotros se nos enseñó poner nuestra fe, nuestra confianza, nuestras oraciones, de alguna forma en esas cosas. Pero nosotros, ahora que hemos conocido la palabra del Señor y que la luz de Cristo ha llegado a nuestra vida, nosotros nos vamos a dar cuenta
de que solamente en Cristo podemos venir, tocar a la puerta y que Él nos pueda abrir y Él nos pueda recibir. Amén. Y que solamente Él nos pueda dar esa vida eterna. Solamente en Cristo, no hay otro. No hay otro camino, no hay otra deidad en la que nosotros podamos ser salvos. Por lo cual Jesús, Él dijo claramente que Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Recordemos, amados hermanos, que en un día todos nosotros andábamos descarriados, todos nosotros andábamos perdidos como ovejas que no tenían pastor. Pero el Señor un día tuvo misericordia de nosotros y Él quiso ser nuestro pastor. Él quiso, amén, pastorear nuestra vida y llevarnos por sendas de justicia, por caminos de justicia, amén. ¿Por qué? Porque nuestro camino era un camino de muerte. Dice la palabra en el libro de Proverbios, amén, que por muchos caminos, amén, hay muchos caminos que al hombre le parecen justos, le parecen buenos, pero su final es un final de muerte. Amén. Y solamente en Cristo Jesús nosotros podemos ser salvos. ¿Qué pasa, amados hermanos, cuando nosotros descuidamos la salvación? ¿Qué pasa? Cuando nosotros aceptamos al Señor, automáticamente nuestro nombre fue inscrito en el libro de la vida. En el libro de la vida fue inscrito, amén, nuestro nombre. Pero cuando nosotros nos descuidamos, cuando no atendemos la palabra del Señor y de alguna forma no le damos ese cuidado que nosotros le tenemos que dar, dicen que la salvación no se pierde, pero la palabra del Señor nos enseña aquí en el libro de Romanos, en su versículo 1, para los que a lo mejor piensan que la salvación no se pierde. Aquí dice, por tanto es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Amén. A veces nosotros, ¿verdad? Nos descuidamos y perdemos esa salvación. Recordemos que cuando David pecó, él le decía al Señor en la confesión de su pecado, en el Salmo 51, y él le decía, amén, que le devolviera el gozo de la salvación. ¿Por qué? Porque él había perdido el gozo de su salvación, porque él había pecado contra el Señor. Y cuando nosotros pecamos contra el Señor voluntariamente y transgredimos la ley, nosotros hacemos a un lado la palabra del Señor. Y cuando descuidamos esa salvación, en primer lugar, pues nuestro nombre es borrado del libro de la vida. Tristemente, es borrado del libro de la vida. Y posteriormente, pues, hay una muerte espiritual. Hay una muerte espiritual. Si nosotros no nos damos cuenta a tiempo por el camino en la cual estamos caminando, amén. Si nosotros no nos damos cuenta, es muy probable que nosotros o que la persona que está caminando en un camino no agradable delante del Señor, y aunque a sus ojos parezca que ese camino es bueno, que ese camino es correcto, su final va a ser un final de muerte. Amén. Ese va a ser su final. Por lo cual nosotros, cuando venimos al Señor y nos arrepentimos, amén, de habernos de alguna forma olvidarnos del Señor, nosotros podemos escapar. Muchas veces se nos ha preguntado, no sé si alguna vez a usted le han preguntado y le han dicho, pero ¿escapar de qué? Pues de la muerte segunda. La muerte segunda es una muerte tan terrible de la cual nadie puede escapar. Nadie puede escapar de esa situación. Aquí, cuando a veces nos encontramos en una situación tan difícil, a veces
perdemos de alguna forma la esperanza o decimos, pero ¿será que sí podré salir de esta situación? Pero sí se puede. ¿Por qué? Porque si Dios está con nosotros, pues el Señor nos va a dar la salida. Amén. Mientras hay vida y esperanza, pero cuando se pierde la vida, amén, y se pierde lamentablemente, como hemos escuchado aquí, lo triste no es morir, no es una muerte física, sino que es morir sin el Señor, es morir sin la salvación, morir sin Cristo. Ese es el problema. Ese es el problema. Y cuando la persona se arrepiente, aún en el último minuto, estoy segura y lo creo con mi corazón de que el Señor escucha esa oración. ¿Por qué? Porque dice su palabra que si confesáremos con nuestros labios que Jesús es el Señor, seremos salvos. Amén. Eso dice la palabra del Señor. Por lo cual esa persona escapa de la muerte segunda, donde dice la palabra del Señor en Salmos 9:17, los malos serán trasladados al Seol, en otras palabras, al infierno. Toda la gente, todas las gentes que se olvidan de Dios, todas las gentes que se olvidan de Dios. Mira, hermano, a veces nosotros como seres humanos, creo que nosotros como hijos de Dios, como verdaderos hijos de Dios, no por nombre, sino verdaderos hijos de Dios, a nosotros, ¿verdad? No nos tiene que pasar, olvidarnos de Dios, porque nosotros reconocemos que Él es la fuente de salvación, que Él es la fuente inagotable en la cual nosotros y de la cual nosotros dependemos. Pero ¿qué pasa con los que se olvidan del Señor? Los impíos se olvidan del Señor. Los impíos se olvidan del Señor, pero aquí dice la palabra que los que se olvidan del Señor serán trasladados al Seol. Es algo muy delicado, es algo muy fuerte, por lo cual el Señor es el único camino, la única opción. Amén, es la única opción que nosotros podemos tener para ser salvos. No hay otro, solamente es en nuestro Señor Jesucristo. Solamente es en Él. Amén. Por lo cual en el versículo 4 dice, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Mire, amados hermanos, que cuando el Señor predicó, recordemos que cuando Él predicó en su ministerio, no solamente predicó, sino que también hizo diferentes milagros. El Señor hizo diferentes milagros, de las cuales el Señor levantó a paralíticos, sanó a ciegos. Y si usted se va a la palabra del Señor, yo sé que usted se va a asombrar por las maravillas que uno encuentra en la palabra del Señor. Entonces, toda esa palabra que el Señor predicó vino acompañado de ¿qué, amados hermanos? De señales, de prodigios y de milagros. Pero también recordemos que Él les dijo a sus apóstoles que en el tiempo, amén, en el libro de Hechos, en su capítulo 2, nosotros podemos ver que cuando el Espíritu Santo de Dios llegó a ese lugar, al aposento alto donde ellos se encontraban reunidos, el Espíritu Santo vino y los llenó a todos, que hablaban en diferentes lenguas asombrosamente. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor siempre va a tener un peso, y ese peso es que es lleno de su presencia, lleno de su gloria. Amén. Le damos gracias al Señor porque, amados hermanos, porque a nosotros nos ha resplandecido la luz de Cristo. A nosotros, no teniendo nada bueno, amados hermanos, no teniendo nada bueno. Yo no sé si usted se sentía digno, pero yo no. Y a veces se nos olvida de dónde el Señor nos sacó. Y como dice esta palabra, nos olvidamos del Señor, nos olvidamos
de dónde Dios nos sacó y qué cosas el Señor ha hecho con nosotros. ¿Por qué? Porque nos deslizamos, nos descuidamos. Y es necesario el consejo que en esta hora, en el versículo 1, nos dice que es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído. ¿Qué es diligencia? Pues tener cuidado. Amén. Tener eficiencia, prontitud. Cuando nosotros recibimos una visita en nuestra casa, yo creo que usted se ha de identificar conmigo. Cuando usted recibe una visita en su casa, usted no la atiende para mañana y de decirle, espérame aquí en mi sala que mañana yo te atiendo. ¿Verdad que no hacemos eso? Nosotros en ese mismo momento le ofrecemos algo que tomar, a lo mejor algo que comer. Le ofrecemos un asiento para que pueda sentarse y conversamos con esa persona, la atendemos. Pero a veces nosotros, ¿verdad? Descuidamos la palabra del Señor, la palabra que se nos ha sido predicada y la que hemos leído. Pero aquí la palabra nos enseña que la atendamos, que la hagamos para hoy. No solamente que seamos oidores, sino que seamos hacedores de su palabra. Amén. Que seamos hacedores de su palabra, por lo cual los animo, amados hermanos, amén, en esta noche el Señor nos anima a que no perdamos nuestra salvación, a que no perdamos lo que al Señor le costó con su sangre maravillosa, con su sangre preciosa. Yo no sé si usted se recuerda cuando el Señor iba de camino hacia el monte del Gólgota. Amén, Él iba cargando su cruz, Él iba cargando esa cruz con azotes, con aquellas espinas que le habían puesto en su cabeza, esa corona de espinas que le habían puesto en su cabeza en forma de burla. Yo no sé si usted se recuerda cuando el Señor pidió agua y le dieron vinagre. Es una forma, ¿verdad?, podamos decir tristemente, pero era necesario que el Señor pasara por todas esas situaciones para que nosotros hoy en día podamos tener la salvación, porque Él vino a los suyos, dice su palabra, a todo Israel. Pero también en ese propósito entramos el mundo entero, nosotros. Y por eso hoy en día nuestro nombre está inscrito en el libro de la vida, en el libro de la vida. Por lo cual hay otro libro en la cual no escribieron allá en el cielo, sino que nosotros mismos lo escribimos con nuestros hechos. Porque dice la palabra, y los libros fueron abiertos, y cada uno de nosotros va a ser juzgado según las cosas que hemos hecho, las cosas que hemos dicho. Amén. Y viene a mi corazón una palabra en el libro de los Gálatas, en su capítulo 5. Amén. En el libro de los Gálatas, en su capítulo 5. Y dice la palabra del Señor, son las obras de la carne. ¿Qué pasa cuando nosotros descuidamos esta palabra? ¿Qué pasa cuando nosotros hacemos de un lado esta palabra y le decimos de alguna forma al Señor, me basta de alguna forma mi forma de pensar? Y hay una pequeña lista, si lo podemos decir así, en la cual dice en el libro de Gálatas capítulo 5 versículo 19, dice, y manifiestas son las obras de la carne, son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías, cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os
os he dicho antes que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mire que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Amén. Eso pasa cuando nosotros tomamos muy en cuenta al Señor y lo que Él nos da en esta palabra y nos aconseja. Amén. Pero ¿cómo nos damos cuenta de que nosotros estamos perseverando en la fe, en la salvación? Recordemos que la salvación no es por obras. La salvación es un regalo de Dios. Amén. La salvación es un regalo de Dios. Así que las obras no nos van a salvar, pero si nos damos cuenta, cuando nosotros perseveramos en la salvación, en la fe, entonces van a venir los buenos frutos, esos frutos del Espíritu. En el versículo 22 dice, mas los frutos del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas, dice la palabra, contra tales cosas no hay ley. O sea que nosotros podemos vivir todas estas palabras. Amén. Y no hay una ley, no puede haber una ley donde diga hasta aquí tú puedes ser lleno. Hasta aquí tú puedes hacer o de alguna forma practicar la paz, tener la paz. No hay, sino que nosotros podemos rebasar, amén, todo nuestro ser, toda nuestra alma de paz, de paciencia, de benignidad, de bondad, de fe. Cuando nosotros tenemos todos estos frutos, nosotros nos damos cuenta de que estamos perseverando en la fe, de que estamos perseverando en la salvación. Amén. Así que en esta hermosa hora le damos gracias al Señor por permitirnos compartir esta hermosa y maravillosa palabra del Señor. Amén. Estuvimos hablando bajo el tema no descuides tu salvación. Amén. Así que en esta hora vamos a orar. Si usted tiene una petición de oración, yo le invito a que usted la ponga en los comentarios. Vamos a estar orando por las peticiones. Amén. Yo tengo algunas peticiones. Vamos a orar por el país del Salvador. Está bajo agua. Amén. Están pasando una situación tan difícil allá que se ha metido el agua en las casas. Si usted ha visto las noticias, son como ríos por las calles. Amén. Es una situación muy difícil. Vamos a orar también por los Estados Unidos, que está pasando una situación tan difícil. No solamente los Estados Unidos, sino que todos los demás países, las demás naciones que pasan por diferentes circunstancias difíciles. Amén. También vamos a estar orando por nuestra hermana Dalia Trejo. Ella también pide oración por salud. Amén. Por su familia, por sus pequeños, por su esposo, que el Señor los ayude, que el Señor los guarde en medio de esta situación tan difícil. Así que si hubiese algún amigo que quisiera aceptar al Señor, amén, yo le invito a que haga esta oración juntamente conmigo y tú le puedas decir ahí donde tú estás, y tú puedas abrir tu corazón y tú le puedas decir: Señor Jesús, en esta hora te damos gracias, Señor, y te pedimos, Dios mío, que perdones nuestros pecados. Perdona mis pecados, Señor. Te recibo en mi corazón como Señor de mi vida, como Salvador de mi vida. Escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres de ahí. Ayúdame a vivir en santidad para que cuando tú vengas yo pueda irme juntamente contigo. Ayúdanos, Señor Jesús, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Dios mío. Gracias, Señor, te damos, Dios mío, en esta hora por tu palabra, Señor.